Bienvenidos a este espacio, hazlo todo con amor y por amor. Soy Mina Olivelia. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte tu tiempo y estarnos viendo, estarnos escuchando y estar atentos siempre a la formación que nos viene dando nuestro querido amigo y padre, el sacerdote Ricardo Velotti. Hola, padre, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues contento de estar nuevamente contigo y a través de ti, pues con muchos hermanos y hermanas de nuestra querida iglesia. Bien, muy bien. Bien, padre, pues muchas gracias nuevamente. En esta ocasión quiero pedirte, padre, que nos hables acerca de, pues viene el 16 de junio, ¿verdad? Que es el segundo domingo del mes de junio Tercero, para el tercero, es el perdón, tercero. el tercero. Mira, ya ves, Sí. ni siquiera lo tengo bien. El tercer domingo del mes de junio para hablar acerca del Día del Padre. Una fecha Claro. que también, pues es muy bonita, ¿verdad? Sabemos Y que ya hablamos acerca del 10 de mayo, que fue del Día de la Mamá, pues ahora nos toca hablar acerca del Día del Padre. Y bueno, pues sabemos que biológicamente padre es el que concibió a un hijo, pero pues no únicamente hablar biológicamente, porque pues ser padre, estamos hablando acerca de protección, estamos hablando acerca de la afectividad, de la enseñanza moral, espiritual. Y bueno, padre, ¿qué podrías decirnos tú acerca de esta fecha que no pase desapercibida del Día del Padre? sí, muchas gracias por tocar este tema que va teniendo cada vez más relevancia, porque va cambiando mucho también como la imagen del Papa en nuestro país como en el mundo entero. Entonces, este día, el tercer domingo del mes de junio, reconocemos y valoramos esta figura tan importante y esencial en el crecimiento de los hijos, de las hijas, es decir, la figura paterna es tan importante como la figura materna. Así responde al plan de la creación de Dios. Eh, Dios confía a los papás después de recibir el sacramento del matrimonio, pues los hijos. Dios nos da una vida y la vida hay que formarla porque necesitamos crecer, como tú decías, psicológicamente, emocionalmente, también en cuanto a las normas de la sociedad. Y el papá va a hacer esa tarea, ¿no? El papá es el que te muestra lo que es el mundo, lo que te toca vivir, tus obligaciones y responsabilidades. La mamá también lo hace de otra manera, con su característica propia de la mujer, y el papá lo va a hacer de otra manera. Siempre se ha dicho que, bueno, la mamá es más afectiva, más del apego, más del Así cuidado, y es. así es porque, pues, no estamos dentro del vientre de la mamá 9 meses y ahí se genera, pues, un vínculo y, bueno, también El todas las molestias apego. que ocasiona, el apego, claro, y además todas las molestias del embarazo y todo esto que implica, pues, el gran don del milagro de la vida, ¿no? El valor sagrado, lo reconocemos como Dios ha creado, ¿verdad? Y qué bonito que puedan experimentar la maternidad y la paternidad. El papá le va a tocar por nuestra propia característica masculina, nos va a tocar mucho más lo racional, lo lógico, que el niño también tiene que ver otras cosas de la vida. No solamente que, pues, que tiene la mamá que lo cambia, que lo cuida, que lo lleva a la escuela. Hoy día también hay papás que han asumido este rol y ya llevan también los niños a la escuela, ya van con la pañalera, van con Ujú. la carriola, es decir, antes, Oh, pues no se veía todavía, eso. no, hace muchos Mm. 40, 50 años atrás era imposible porque No, pues no, no. estaba como muy marcado los roles y eso sí, bueno, son cosas de mujeres, no llevar la carriola, la mamila, Mm, no, porque en realidad se ha ido tomando conciencia, gracias a Dios, por la qué educación de bueno, que sí. los dos tienen que trabajar.
y ahora destacamos esta figura que reconocemos, ¿no? El papá, eh, ese día le hacemos una comida y le decimos que le queremos mucho. Eh, el varón somos más reprimidos en los sentimientos, es decir, no manifestamos mucho el cariño, pero sí lo manifestamos de otra forma. No todos, yo veo que los papás ahora, yo veo, por ejemplo, mi hermano, tengo un solo hermano, con sus tres hijos siempre fue muy cercano, muy cariñoso y ahora con los nietos también. Yo me acuerdo que él no tenía problema de cambiar a sus hijos los pañales, de levantarse la noche y calentar la leche y bueno, todo esto que implica pues este, este, este hogar que va creciendo y desarrollándose en la vida. Así tiene que ser. Y papá y mamá tienen que colocar las virtudes, los valores, eso le toca a los papás. Y sobre todo esto proviene de la religión, de nuestra fe. Entonces, este reconocimiento que no sea solamente pues eh, comprar un pastelito y un par de zapatos, una camisa, un calcetín, Sí, y ya, pues es como ya, cumplir. Pero eso lo podemos hacer otro día, ¿no? claro. Pero el papá quiere el reconocimiento y tenemos que recuperar esta imagen porque el papá, por circunstancias actuales, haciendo un poquito la realidad, viéndola, está ausente, ha tenido que viajar a Estados Unidos, o tiene que viajar a otro estado a trabajar, o se fue de la casa por otros motivos y no está. Entonces, el que asume el rol de papá tiene que ser la mamá y es muy complicado estar en Mucho. todo, es mucho. Pero jamás se va a ocupar ese lugar del padre. O ¿No? sea, no, muchas veces se escucha esas expresiones, ¿verdad? Soy padre y Sí, madre. así es. No, tal vez seas el que sostienes, la que sostiene la casa, ¿verdad? Porque no está Y la fíjate figura del que hombre, pero no, jamás se va. uno, escuchando en las confesiones o en las Ajá, conferencias, en las sí, clases, en la plática que a veces se da en una comida familiar, siempre las personas que tienen problemas de adicciones y conflicto es porque no estuvo el papá. Lo extrañan mucho. Hubo un hueco, quedó un vacío, sí, una carencia, diríamos, ¿no? Es sí, decir, no estuvo para que cuando yo viniera de la escuela me dijera, ah, qué bien que te fue, o cómo estás, o vamos al fútbol, o vamos a comer un helado, lo que sea, ¿no? Todos necesitamos del papá. Y no ha estado, entonces hay mucho dolor ahí que tenemos que mm, sanar y reconciliar. eh, y bueno, a veces se enojan mucho con la mamá porque piensa que es la culpable de que se fue el papá, ¿no? Y bueno, todo sí, esto que es todo un mundo, bueno, tenemos que tratar de recuperar justamente lo que siempre ha sido en la civilización humana. El papá tiene que estar en la casa, ujú. tenemos que asumir el rol de formadores y de configurar, de educar a los hijos. Tenemos que recuperar esto porque si no, vamos a tener muchos más problemas. ¿Sí? Sí, ¿Cómo pues ves? siempre los dañados son los hijos, ¿verdad? Siempre, siempre. Y, En toda separación temporal o desafortunadamente luego o afortunadamente para siempre, pues los que siempre salen perdiendo son los hijos. Y vemos el daño psicológico que no en el momento se ve, pero sí a futuro empieza a verse todo esa problemática. Pero efectivamente, eh, hay un meme que me decía mi esposo, que salió una gallina, ¿no? Está un gallo y una gallina y los dos se están picoteando, que están comiendo maicitos, ¿no? Y la gallina come maicitos y va con sus polluelos y les da, ¿no? A sus pollitos también. Y otra vez va a picotear y después agarra y se los lleva a sus hijitos, a sus pollitos. Y todos están comiendo ahí con la mamá. Y el gallo pues, está piqui, 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 pero nunca es todo lo que hace, solo piensa en él, ¿no? Y luego dice ahí, bueno, ¿por qué se dice que siempre se festeja más a la mamá que al papá? claro. Pero en bueno, da risa, ¿verdad? Pero aquí, padre, la,
La forma de ser del hombre y de la mujer es diferente, somos diferentes y por eso se actúa diferente, ¿no? Pues el hombre es el que está enseñando la responsabilidad o el mundo a los hijos, a diferencia de nosotras, que somos muy cariñosas, muy emocionales y también podemos dar protección, claro que sí, pero por la forma de ser del hombre y de la mujer todo viene a ser de diferente manera. ¿Tú qué opinas, padre? Totalmente de acuerdo. La mujer va a tener un papel muy, 9 meses, ¿verdad?, en el vientre materno. Genera un vínculo, una relación muy importante para el niño que la va a ir descubriendo poco a poco, este amor de madre, y por eso se le festeja tanto, ¿no? Eh, y el papá está de otra manera, pero está ahí. Y genera también confianza, los sentimientos de amor, de cariño, de límites. Tiene que enseñarle los límites y también corta esta demasiada y excesiva unión que se da entre el hijo con la mamá o la hija con la madre. Si él va separando, porque los seres humanos tenemos que ser independientes y autónomos, no Ujú. para hacer lo que queramos, no, eso es otra cosa, No, esa no, es no, una eso es decisión de la libertad. libertinaje, sí, no. Es una claro, es la libertad, pero lo que sí necesitamos es ser autónomos y desarrollarnos. Es decir, tenemos que ir poco a poco, ir a la escuela, tener nuestros propios espacios, etcétera. Y el papá es el que te va enseñando. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, mi papá, que hace 2 años falleció, él nos decía, ustedes tienen que trabajar, tienen que formarse, estudiar y formar su propia familia, nosotros le vamos a apoyar, como diciendo, no se van a quedar aquí eternamente en la casa. Así es. Te lo decía de otra manera, pero en el Ujú. fondo ese es el Sí. mensaje. Nosotros vamos a estar con ustedes, pero ustedes tienen que tener su propio espacio, su mundo. Hasta me acuerdo que papá, yo tenía 10 años, fíjate, papá estaba, no somos ricos, pero sí tenían ahí unos dineros, y dijo, Ricardo, este va a ser tu terreno para cuando hagas tu casa. Y al lado el terreno de mi hermano. ¿Sí? Mm, Y estábamos a una cuadra, si no quedábamos en la casa. Yo creo que estas cosas son las que tenemos que recuperar. Entonces yo claro. dije, está bien, papá, este va a ser mi terreno y al lado estaba mi hermano. Sí, todo en familia, cada uno en su lugar, en su rol, Ujú. pero como diciendo, no pueden quedarse todo el día con la mamá. Exacto. La mamá va a estar, por supuesto, va a estar aquí con el Sí, se niño, tiene. de la escuela y todo eso. Ujú. Entonces sí, somos distintos. Yo creo que esa es la gran obra de Dios y la creación. Es decir, y justamente te comparto una cita bíblica que habla precisamente de San Pablo cuando se refiere a Dios en sus cartas, se refiere al Padre Celestial, es decir, el Padre Creador, el Padre Fuente de la vida. Y esto es muy importante, porque es lo que tenemos que ir aprendiendo los católicos y el mundo entero, porque Dios Padre es el origen de la vida. Vivimos en él en estos momentos, si tenemos calor, si hay sol, si hay todo una gran experiencia vital con el universo, es porque Dios lo está permitiendo, Dios Claro, Padre. Por eso Jesús nos va a decir cuando recen, digan Padre nuestro. Padre nuestro. A Él va dirigido la oración, ¿sí? La oración Cuando de se pedir el refiere al pan Padre, habla de Dios Padre. de Dios Padre. ¿Sí? Muy bien. Y yo veo que ahí tienes una imagen muy bonita atrás de la Sagrada Familia. El Hijo de Dios tuvo un papá aquí en la tierra, tenía que ser de esa manera, un papá que lo adoptó, que no intervino biológicamente, sino que la Virgen María. ¡Ay, sí! Pues ahí está. San José dormido, A San que es José. una veneración, ¿verdad? Que un gran regalo del Papa Francisco que a él le pedimos, ¿no? San José dormido, que en los sueños recibió, clarificó el ángel su rol de papá. Jesús necesitaba una imagen paterna. Pues ahora sí que es para que tengamos como ejemplo, enseñanza, ¿no? De un padre que realmente es padre, no únicamente por Sí, haber engendrado un hijo, sino que
toda la responsabilidad que llevó San José, toda la Sí, responsabilidad que llevó de cuidar a Jesucristo, así ¿no? es. Todo lo que tuvo, todo lo que le enseñó, todo lo que Ah, le dio así amor, le es. dio cariño, protección, afecto, Sí, eh, ternura, sí. amor. Te presumo, aquí está también. ¡Ay, Sí, qué hermoso! también, ¿verdad? Nos los ¡Ay, dieron mira en qué un encuentro de hermoso! sacerdotes, también para que tengamos siempre pues, la intercesión de San José. Y como tú dices, él cuidó a la Virgen María y al niño de todos los peligros, de todo le enseñó a trabajar. eh, Según los estudios de ahora, tuvieron que ir a la cosecha, como hacen muchos papás ahora con los hijos que van al norte, a la cosecha de la naranja, ¿no? Toda esta migración que va el papá y el hijo. José estuvo muy cercano y Jesús por eso habla de las parábolas del sembrador, porque él conoce. ¿Te acuerdas a otra parábola donde están los trabajadores que vienen a contratarlo para ir a Ah, trabajar a la hacienda, ¿no? sí, Entonces se creo que el supone que lunes, ¿no? El lunes sí, se tuvimos dio hace esa la lectura. lectura, Sí. sí, Ujú. que habla de que Jesús tuvo esta experiencia que cuando no había mucho trabajo en Nazaret, se iban con el papá a buscar los alimentos y la comida, bueno, digamos, los ingresos o los medios. Entonces, tenemos que recuperar mucho esta imagen porque la Sagrada Familia de Nazaret es el modelo de las familias católicas, cristianas, y para todo el mundo. Si Para de todo el él, mundo, sí. imagínate una Virgen María solita con el Hijo. Uy, no, pues ahí está en el canto de las posadas, ¿no? ¿Cómo es que es virgen? ¿Cómo es que es una señorita y anda tan solita? No, Sí, no. exactamente, Así y es de que, así para hacer de- ingresar la imagen del papá, ¿no? Del papá adoptivo, claro. sí. Algo que me llama la atención, padre, es de que San José fue, a mí este me lo regaló Lichita, la del grupo del Rosario. Este me lo Muy regaló bien. ella. ¿Cómo es que fue tan obediente con Dios Padre? Porque la revelación que tuvo estando dormido de que aceptara a María, ¿verdad? Que el hijo que esperaba, pues era de Dios. Él fue obediente y aceptó. O sea, ¿quién puede ser en tu vida tan importante para que obedezcas de tal forma? Él Sí, obedeció. fue un hombre profundamente espiritual, de fe, un hombre creyente. Él creía en el plan de Dios de la salvación. El pueblo, él como parte del pueblo judío, como la Virgen María, esperaban al Mesías. Ujú, Y él, como descendencia del rey David, era del linaje, pero no era de las familias más acomodadas de Jerusalén. Era pues un trabajador de Nazaret, un pueblito perdido hacia el norte de Jerusalén. Un hombre que siempre estuvo confiando en Dios y creyendo, y por eso cuando él despierta acepta recibir a María en su casa, que está embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que realmente admiramos de San José, ¿no? De la fe. Después, cuando también el ángel le advierte en sueños de que tiene que llevar al niño porque lo buscan para matarlo, ¿no? ujú, Van sí, los magos ahí en Belén y se tienen que ir al exilio, es decir, a otro país, a Egipto, en el desierto. ujú. Imagínense en el desierto donde tienes poca agua, pocas comodidades, con la mamá embarazada, bueno, pero con la mamá, con el niño, pero esta imagen, pasa que me quedé con la imagen de los Sí, peregrinos que andan buscando posada. Si realmente habla de un hombre que asume totalmente la responsabilidad y así fue hasta el final de su vida, que no sabemos cuándo murió, pero estuvo ahí. pues Sí, mira qué enseñanza tan grande nos da la figura de San José, que realmente cuando nosotros tenemos ese amor a Dios Padre, nuestra vida cambia en todos los aspectos para saber educar, para saber ser un verdadero padre,
Ahorita no vamos a hablar de la mamá, ya hablamos de la mamá. Ahorita es Sí, del padre, para ser un verdadero padre y enseñar, como dice en el libro de los Proverbios, ¿verdad? sí, Y en el libro de sabiduría, buenos consejos a los hijos, ¿no? El padre que no le enseña a su hijo un oficio, lo enseña a ser ratero. Entonces, claro. bien decías al principio, el padre es el que enseña el mundo, es el Mm, que te enseña y te da también sí, esos valores, pero sí, cuando claro. no tenemos ese amor por Dios Padre, pues nuestras enseñanzas son totalmente mundanas, Totalmente. mundanas, que se mundaniza uno y se va con, pues, con cualquier cosa, con Mm, cualquier cosa que le den, pues con eso se va. Pero cuando se tiene esa fe, esa creencia, ese amor por Dios, pues cambia la educación que un padre debe de tener para con sus hijos. Lamentablemente hay padres que todavía tienen esa, pues no se le puede llamar cultura, pero pues es lo que hasta en las películas se ve, ¿no? Películas mexicanas, que el padre enseña a sus hijos, pues hasta una vida sexual muy tempranamente, padre, sí, enseñándoles películas pornográficas o llevándolos definitivamente con a tener su primera experiencia sexual. Digo, qué horrible y qué trauma, ¿no? Es un trauma que de momento no se ve, pero es traumático y se va viendo eso conforme van pasando los años. Qué diferente es cuando de verdad es un hombre, muy hombre, como decimos en cursillos, cuando aprende uno a amar a Dios para realmente cambiar los criterios, los pensamientos de vida. Pero me sí. quedé con la duda de la lectura que nos quieres hacer, Padre. Ah, ok. Dijiste que una de las cartas de Eh, San Pablo, sí, es una carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Efesios 3, Efesios 3, versículo del 8 al 15. sí, si tú lo quieres leer y yo destaco algunos elementos. Cuando San Pablo habla de Dios, siempre se refiere al Padre. Y cuando habla del Hijo, habla de Jesucristo, de Cristo Jesús. Y cuando habla del Espíritu Santo, es decir, San Pablo tiene muy clara, bueno, en su predicación, Ujú, en su experiencia, la Trinidad. Y a cada uno le va asignando un rol de acuerdo a cómo se fue manifestando Dios a la humanidad, ¿no? ujú. Bien, si haces el favor de leerlo, claro. Sí, padre, cómo no. Tú me dices en qué momento haga Ahorita lo la podemos hacer. pausa. Bueno, muy bien. Pues dice aquí, a mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer para todos qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde el principio en Dios, creador de todas las cosas. Hasta las fuerzas y los poderes celestiales descubren por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios con sus innumerables recursos, mientras se va realizando el plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él recibimos seguridad y confianza para acercarnos a Dios. Por eso, yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien, han de sentirse orgullosos de ellas. Y ahora doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hasta ahí, padre, ¿hasta qué versículo dijiste? ¿Hasta el 15? Hasta el 15, está muy Ah, ok. bien. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Bien, aquí San Pablo, que es el que va a, a decir que, bueno, él como misionero es una gracia de Dios, anunciar la palabra de Dios y una sabiduría que es una riqueza incalculable, digamos, ¿no? De lo que no podemos imaginar, que no tiene que ver justamente con oro, platas ni dineros en la bolsa de valores, sino la riqueza de Cristo, que va
hablarnos de este proyecto desde el principio de la creación de Dios Padre como creador de el cosmos, la humanidad y la creación del hombre y de la mujer, ¿no? Y de la vida. Y entonces, eh, esta, esta predicación de Pablo clarifica que cumple, pues, Cristo Jesús, el plan de la salvación de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, el plan de la salvación. Y por medio de la iglesia podemos conocer la sabiduría de Dios. Y esto es muy importante, se lo tenemos que pedir siempre a Dios nuestro Padre e invocarlo mucho, 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 mucho. Porque, pues a veces por nuestra práctica invocamos más a Jesucristo y al Espíritu Santo. Sí. Está bien, al Padre lo invocamos cuando rezamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Ujú. Espíritu Santo. Pero tenemos que hacer más presente al Padre porque a veces queda como un poquito invisible. Solamente en la liturgia, en la misa, sí se menciona mucho al Padre, ¿verdad? Y a Dios como el Padre de la vida. Y bueno, y dice acercarnos con esa confianza que nos da la fe. Y al final termina San Pablo, en el versículo 14 dice, doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, eh, la presencia de Dios Padre está presente en la familia en la cual se inspira y tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, yo quiero destacar mucho esta presencia de Dios Padre, que Jesús lo traduce como Abba, porque Abba significa papá. Él siempre habla del Padre. Lo comentábamos en la sesión anterior, cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús y de Corpus Christi. Siempre Jesús, hasta cuando le pidieron que hiciera cómo teníamos que orar, y orar siempre se invoca al Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo y estás en la tierra. Y santificar su nombre. Y santificar el nombre de Dios significa cumplir sus mandamientos, conocer la sabiduría, conocer los sacramentos de la iglesia, respetar la voluntad de Dios como a San José, lo que recién nos compartía, ¿verdad? Por eso tenemos que pedir mucho por la conversión de los papás para que sean esa luz y ese referente espiritual, porque el papá y la mamá, los dos, pero sobre todo el padre, representa esta imagen de Dios Padre a través de sus gestos. Esa va a ser su misión. Y demostrarle al mundo, pero también colocar las virtudes, los valores en el corazón de los niños, de hacerle ver lo que está bien de lo que está mal. Y algo importante que decías, ¿no? Hoy día la imagen del papá queda como muy mundanizado, ¿no? Es el que inicia, porque así aprendió. Tenemos que terminar con estos patrones. Aprendimos, ¿no? Estas imágenes de papá que solamente trae dinero a la casa y es el que va a disponer de los hijos y llevar los varones con prostitutas, ¿no? Y a las hijas las va a dejar mal. Ese molde, esa forma patriarcal machista desaparece y que hace trizas con la palabra de Dios, porque no tiene nada que ver con este Dios Padre que ama a sus hijos en la persona de Cristo, que es su Hijo, y a través del Espíritu Santo. Sí, Qué bueno, bendito sea Dios que, que se va acabando eso, sí. pues como hasta herencias tan feas ¿Y que cómo no tenemos tiene que nada de convertir? cultura, ¿no? No, tenemos que Nada. evangelizar todos, claro, todo. No, y el que invita a la borrachera, el que invita a la cerveza, en los varones, pero también en las mujeres. Sí, Y a veces la mujer, las chicas no quieren a su papá porque llega borracho, porque llega tarde, porque tiene otra casa, tiene otra familia, ¿no? Es un tema que tenemos que terminar con eso. algo también importante en donde también se va perdiendo el respeto de los hijos con los padres, cuando
La figura de Dios Padre no está en la familia, no está claro, en el esposo, no está así en es. el padre, ¿verdad? Porque Sí. entonces ya no hay un respeto, sino que se tratan así como por Mm, iguales cuando mm, hay una jerarquía. mm, claro, Y no me refiero a que eso sea machismo o feminismo, no, 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 no. Pienso que debe de existir un respeto, claro, porque amigos tenemos muchos, ¿no? Muchos padres dicen, es que mis hijos no son mis hijos, son mis amigos, o los hijos dicen, mi padre no es mi padre, es mi amigo. Amigos claro, tenemos mucho, pero un padre, pues solo tenemos a nuestro Dios Padre, Dios Padre celestial, y a nuestro Padre terrenal, el que biológicamente nos dio la vida, pero no es lo mismo. así El es. amigo te puede dar la viada, tal vez. El verdadero amigo te corrige y te dice, en esto estás mal. Entonces, un padre realmente te va a llevar por el camino correcto. Sí, Entonces, pues sí, el lugar del padre es muy importante en la familia. sí, sí, muy importante. Pero qué importante es que tengamos esa relación con Dios Padre para poder enseñar a nuestros hijos, para poderlos enseñar en la vida espiritual y en su formación también. La prueba la tenemos en el libro de la sabiduría y en el otro libro, ya se me olvidó cuál es el otro libro, padre, el de Proverbios, Proverbios. sabiduría, sí, todos los libros sapienciales, sí. Todos los Habla, libros sapiensales nos están dando esa enseñanza y ese sí. respeto para no perdernos el respeto entre padres e hijos, hijos y padres. Y en esto, pues también me gustaría que nos hablaras acerca de los padres que ya tienen esa tercera edad, que no solo 60 porque son jóvenes, los sexagenarios son jóvenes, pero los padres que ya tienen 80 90 años, que a veces los vemos como pues un estorbo, pues ya se acabó. Y O sea, tan para, importante un padre también de esa edad, que es toda la sabiduría acumulada. ujú. Los datos que dan la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas, hablan de que van creciendo ya la población de adultos mayores, muy mayores. Eh, ya gracias pues, a la medicina y a los cuidados, tenemos papás ya de 90 y de 100 años. El Yo estoy mío tiene acompañando 93 años, por la gracia de Dios. sí, que pues pensamos antes que en esa edad ya pues ya no estaban, ¿verdad? Entonces, de esa población va creciendo. Y lamentablemente la sociedad que es tan materialista, pues esa gente ya no produce. Al contrario, es un problema para el Estado, hay que darle su retiro, su dinero. No, pues es una persona que trabajó toda su vida y para los hijos también es un estorbo, una molestia, lo que realmente todo el papá lo que hizo y todo lo que realizó por mí, ¿no? Sí, hay que volver a recuperar la palabra de Dios, de cuidarlos, de quererlos. Yo sé que son a veces muy impertinentes, se enojan, no quieren comer, no quieren ir a la cita médica. Sí, es una etapa difícil porque para ellos mismos ya no tienen las fuerzas necesarias. Antes podían ir qué sé yo, salir, ir al mercado a comprar las cosas de la Ser despensa, y autónomos. totalmente independientes, pero ya sus fuerzas, su salud está mucho más deteriorada, pero siempre se presenta como el declive, como la época del otoño. No, el otoño tiene esta imagen, algo muy importante. El otoño prepara el invierno y el invierno prepara la primavera y el verano. Son Oh, los mira. ciclos. Ujú, Entonces, un quiere ciclo. decir que está bien, el otoño y el verano es como que se cae todo, queda todo en ceros, la naturaleza queda toda muerta, así, pero Ujú, después se va preparando para, nuevamente, la primavera, sí. generar las flores y
Acá no se ve mucho en México, tal vez en algunos lugares, pero en mi país, por ejemplo, está muy marcada las estaciones. Y el verano es la alegría en donde está toda la cosecha y el fruto. Sí, el ser humano recoge la sabiduría que ha hecho toda la vida, no solamente lo material, Ujú, sino la sabiduría. Por eso hablamos hoy día de un envejecimiento saludable, con éxito, con agradecimiento. No con hablar solamente de los achaques y que ya no me quieren, no. Papá, mamá, abuelo, perdón, abuelo o bisabuelo, pues todavía estás aquí con nosotros y aprendemos. Fíjate que los niños y los jóvenes buscan mucho los abuelitos, ¿eh? sí, mis nietas Y, buscan a mi papá. y al bisabuelo, sí, yo veo también, pues también mi papá, lo buscaban mucho y lo querían y Sí, le escuchaban. Entonces, creo que sí tenemos que tenerles mucha paciencia, sí. mucho, mucho, mucho amor. Sí, la etapa de la adultez, pues, pues tiene muchas etapas en donde vamos cambiando nuestro estado de ánimo, así como de la infancia se va Ujú, cambiando igualmente a la pubertad. Hay cambios, ¿no? sí, Igualmente nosotros que pasamos, terminamos nuestra adolescencia y pasamos a la madurez y hay un cambio en nuestra forma, no solamente totalmente, físicamente, sino claro. psicológicamente va Y yo creo cambiando. que quiero destacar dos cosas aquí Ujú. importantes. Primero, un día vamos a llegar nosotros a esa etapa. Nosotros pensamos que vamos a tener siempre 25 años, así como tú que tienes 23 y yo tengo 26 años. Sí, claro, ok. Es como la broma, no vamos a llegar también a esa etapa. Sí, Y segundo, lleven al sacerdote para que se confiesen o para que platiquen. Tal vez no se quiere confesar, pero para que los platiquen. Para que vean en el sacerdote la presencia de que Dios está con ellos. Porque a veces están muy solitos, se sienten muy deprimidos, muy desanimados, o a veces no. Hay abuelitos que tú los ves y están con una pila, con una batería, con una energía sí. brutal. Que Yo más lo bien veo. hay que darle una Maruchan, ¿no? Chocolate y también quererlo. Sí, a veces los doctores te dicen no puede comer esto, aquello. Mira, alguna vez un doctor me dijo de mi papá, mira, si se come un chocolatito, que se lo coma. Si se come un helado, no le pasa nada, no le va a subir mucho tampoco. Es decir, déjalo que también tenga esos momentos de gusto, ¿no? De comerse, qué sé yo, un menudo el domingo en la mañana, aunque no se le va a subir tampoco tanto los niveles del colesterol este Claro, que sea de vez en cuando, ¿no, padre? Porque No, no, mira sí, que por yo, supuesto. nosotros por Todo. darles esos gustitos a mi papá, otra vez tuvimos que ir al hospital, ¿no? Entonces, Claro, de vez no, en sí. cuando, como dices, darle Sí, nuevamente es. esos gustitos. Ujú. Sí, para que no todo sea no, 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 no. Bueno, y llevarles al padre, al sacerdote, para que ellos también puedan reconciliarse. A veces el papá guarda cosas de la vida, no lo pudo confesar, no lo dijo, no lo quiso decir, pero van teniendo también a veces una conciencia escrupulosa. ¿Qué significa? Creen que sus pecados Dios no les perdona. Es su creencia, ¿no? Porque fue pecador, porque tiene, si la culpa, entonces hay que llevar Ujú. al Padre para que el Padre diga, no, todos los pecados son perdonados, es el momento también de pedir perdón a la esposa, a los hijos, eh, a los quienes ofendemos. Y siempre que podamos hacer esto, hagámoslo. Ahí es Yo donde entra sí, la comprensión de los hijos para con los padres, ¿no? así es. Padre, no tienes nada de qué preocuparte Sí, o tienes que, perdonarte porque ya Dios te perdonó, entonces ánimo. Hay una sí, lectura muy bonita, padre, que es la de Juan 15:9, en donde dice, como el Padre me amó, yo también les he amado, permanezcan en mi amor. Es una lectura hermosa en donde, bueno, pues ahora sí que tú la conoces mucho mejor que yo, pero pues si el Padre me dio amor, Dios Padre me da amor a mí, pues es el amor que yo le tengo que dar a mi Padre. Y el Padre igualmente, a su vez, es mi Padre biológico el amor que me da. Aun cuando
conozca poco, mucho, medio de Dios nuestro Señor, cuando se tiene esa luz en el corazón de verdad saber que existe un Dios y que obra en uno, entonces sale ese amor para con los hijos y ese buen trato para con los hijos y para con uno mismo, ¿no? Sí, fíjate que he tenido muchísimas ocasiones en mis 32 años de sacerdote de visitar reclusorio. Y cuando voy a la sección de varones, como el varón papá extraña mucho a los hijos y se da cuenta de sus errores, de sus, no digo delitos y culpas porque eso le corresponde a la ley, pero es una cosa que más dicen. Si se dan cuenta de que no estuvieron ahí, estuvieron en otras cosas, en fin, estuvieron como delincuentes, pero sienten el amor de Dios, se reconcilian y piden, y hablan mucho de los hijos, y lloran mucho, mucho, mucho. Papás jóvenes que no los pueden tocar, que no los pueden abrazar, que los ven de vez en cuando, que no los ven seguidos, y creo que aquí es donde tenemos que trabajar en esta conciencia, ¿sí? Para las futuras generaciones. Jóvenes comprometidos en sus matrimonios, jóvenes papás, jóvenes que están con los hijos, siempre no solamente que le traen cosas para comprar ropa y no, el hijo a veces quiere que el papá esté de otra manera y inspirarnos siempre en esa Sagrada Familia, que siempre estuvieron unidos, estuvieron juntos, también aquí las familias. Eh, Porque hoy en día hay mucha ausencia del papá por diversos motivos y muchas veces es fuente de conflicto para los hijos, es decir, cuando te necesité no estabas y genera mucho resentimiento en el hijo y en la hija, ¿no? Sí, Y es verdad. entonces sí, recuperar. Según cómo se viva la paternidad, es como se educa a los hijos, pero pienso que eso se puede modificar, porque probablemente yo viví, probablemente, ¿verdad? Hay muchos hijos que hayan vivido una paternidad con mucha violencia, con mucha Sí, agresividad, por la falta de Dios en la persona, ¿verdad? Pero claro. eso se puede modificar, es modificable, Sí, eso es modificable. Entonces, claro. realmente no es de que como según se haya vivido la paternidad, así se va a educar a los hijos, no, es modificable, porque Dios es todopoderoso y hace maravillas con el ser humano, nos Sí, hace ser diferentes, no nos quedamos únicamente con eso. Hay otra cita bíblica, padre, en Mateo 6:9. Mateo 6:9 y en la primera de Juan número 19 en donde dice, porque Él nos amó primero. claro. Sí, es lo que en la experiencia y la revelación de Dios, Dios nos amó primero, Dios nos amó creando el mundo, el universo y lo que no conocemos. Y luego la máxima alegría de Dios es la creación del hombre y la mujer y hacerlos co-creadores, es decir, ese es un gran privilegio que tienen los papás en poder, los esposos en poder tener familia. Claro, Y Dios toma la iniciativa, Dios nos ama primero en la creación, después Dios nos ama enviando a su Hijo, Dios nos ama permitiendo que su Hijo muera en la cruz y perdone todos nuestros pecados y que podemos regresar, como tú dices, cambiable. Claro, podemos convertirnos y pedir perdón a Dios Padre, que es sí, cuando Jesús en la parábola del Hijo pródigo. Y Él nos ama primero, siempre toma la iniciativa. Es decir, Dios no es que nosotros lo busquemos, Dios nos busca a nosotros. sí, exactamente. Él nos conquista, nos seduce, nos compromete, nos llega. Sí, exactamente. Sí, De hecho, en la sí, actualidad se ha tomado un poco más de conciencia, padre, de la importancia de la presencia activa en la educación familiar del papá sí, biológico y de papá Dios. Hoy en la actualidad,
me da mucho gusto cuando yo veo en la parroquia papás jóvenes, o como tú dijiste Sí, al inicio de la plática, papás que van con la pañalera, que llevan a los hijos a la guardería, o no sé, a la sí, escuela, claro. ¿verdad? Que pasan más tiempecito con los hijos. O sea, Mm, hoy hay más conciencia que antes. Antes no había sí, conciencia, sino que era seguir ese patrón, ¿no? De conforme era la paternidad, conforme vivió la paternidad es la que se seguía. Pero ahora no, se han roto esos estereotipos. sí, Y sí. me doy cuenta de esos jóvenes, papás jóvenes, que van a la parroquia y que llevan a sus Ajá, hijitos a la parroquia, a la iglesia. sí. Eh, que bendito sea Dios que hay toda una conciencia que ha ido creciendo en estos últimos años, pero también, lamentablemente, en el mundo del pecado y las tinieblas vienen muchas ideologías, muchas ideas, en Ujú. donde ya las chicas no quieren tener familia, no quieren ser mamás, y los jóvenes tampoco. Hace poco le pregunté a un joven de una familia que yo quiero mucho, él no se quiere casar y tener hijos. Y yo digo, dame una razón, porque eso viene de nuestra propia naturaleza. Todos queremos tener, pues, una esposa y tener, bueno, los varones y hijos, ¿no? Y me dijo, no, porque no le voy a poder dar una vida que yo llevo ahora, Oh, la cultura de materialista de cambia. comprar ropa de marca. Sí. Y yo le dije, hijo, ¿y dónde está el sacrificio del papá y de la mamá? Los hijos los papás se sacrifican para que los hijos tengan lo necesario, no lujo. Ahí está el error. Entramos en esta idea de materialista, consumista. Las necesidades creadas no son necesidades, No, no pero son son realidades. necesidades creadas, ¿no? Yo le dije, si tú quieres tener un hijo y una familia, Dios te va a dar todos los medios necesarios para que puedas tener un hijo, pero no como un rey, sino como un hijo que va a ir creciendo en la medida en que vaya teniendo las cosas necesarias, nada más. Pero dije, ¿sabes qué? Te lo voy a decir, y es un muchacho ya de 27 años. Tu corazón anida mucho egoísmo. Y estaba la mamá y el papá, casi me crucifican porque hay que respetarlo. Y yo le dije, hay mucho egoísmo, porque quieres vivir siempre con todos estos gustos de No 27 siempre. años. Pero digo, te digo una cosa, algún día van a llegar los 40, van a llegar los 50. Sí, ¿Puedes ser todavía papá? Claro, obviamente. Puedes tener la gracia de ser papá, pero te perdiste muchos años por tu egoísmo, sí, ahí es en donde tu vacío, y es lo que hoy día vemos, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de este tema, recuperar esta imagen que es fundamental para el ser humano. Dejemos la religión y, bueno, a Dios, que a veces los jóvenes no quieren escuchar, sino de la misma naturaleza de lo que cada uno es. Entonces, eh, yo le decía a este joven, me parece que tienes que cambiar la visión y procurar, pues, formar tu propia familia. Ya tienes trabajo, trabajas en una compañía, te vas a Europa, te vas a Estados Unidos. Sí, está muy bien, lo puedes hacer, pero va a llegar un momento en que vas a necesitar estar con alguien. Tus papás no van a estar siempre, tus hermanos tampoco. Te vas a quedar solo, porque el egoísta y la egoísta mujer joven se van a quedar solos. No van a tener a nadie, porque no lo forman. Sí, es un tema hoy día complicado y no se quiere tocar, se evade, pero evadimos la realidad y hay que decirle, hijos, no es que los corramos, pero tienen que hacer su propia historia, sus propios errores, equivocarse, sacrificarse. Como decía tú recién, la mamá le sacaba los granitos, comentabas en una ujú. ocasión, no, la mamá da los granos de maíz a los pollitos, ¿verdad? Y el papá, pues ahí mirando lo que hacía la mamá, pero comía él solo, ¿no? Los dos tienen que estar ahí y es una vocación tan bonita que Dios coloca en nuestros corazones humanos para ser papá. Sí, Así es, padre. Pues es una fecha bonita e bonita. importante.
y tenemos que aprovechar todas las fechas que se nos presentan precisamente para reunirnos como familia, para rescatar a la familia, para romper esos lazos que se están haciendo. No, no, ¿qué lazos? Romper esos estereotipos que no nos aceptamos por X circunstancias, ¿no? Tenemos que aprovechar estas fechas para reunirnos como familias, para aceptarnos tal y como somos. Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta trabajo. Queremos que todos los papás, los hermanos, la mamá sea como uno es, pero no, y luego pues por eso hay diferencias en la familia, pero pues gracias al matrimonio, gracias a este sacramento, pues existen las familias. Gracias a la familia existen los hijos. Y Sí, pues exacto. gracias, regresando a Dios nuestro Señor, Sí, ¿verdad? y siempre confiando en Dios Padre provee de todo, como el primero de cada vez, no la divina providencia, si Dios provee, si es Dios Padre que está dando a manos llenas, ¿no? También nos da la forma de trabajar, etcétera. Sí, pero la figura Así es, paterna hay ¿no? que estar ahí en los papás mayores, ya más adultos mayores, es decir, quererlos, cuidarlos mucho, por supuesto, no dejarlos abandonaditos. A veces uno va a ver a los enfermos y están así como en el fondo de la casa, así como que ya molesta. Y sí, es una situación Triste. triste, pero como tú dices, hace todo con amor, con cariño, porque es lo que realmente ellos nos dieron a nosotros. Somos lo que Exactamente. somos gracias a los papás. Así es, efectivamente, padre. Quiero hacerte una Bien. preguntita, padre. Y ya para cerrar también para Ya que si no, vamos a cerrar ya con para, esto, vamos a cerrar a con ver, esto. cerramos. Pues Sí, sí, hace 2 años fue cuando falleció tu papá, pues eh, igualmente son etapas muy dolorosas para nosotros los hijos que queremos que nos duren toda la vida, ¿verdad? Pero antes de que tu padre falleciera, que estuviera en presencia del Señor, cuando tú le dijiste que quería ser sacerdote, ¿cuál fue la reacción de él? ¿Cuál fue su reacción? bueno, él el primero, al principio tuvo así como mucho desconcierto, cuando yo le dije que él se había hecho la ilusión de su hijo que iba a ser médico, y bueno, son las expectativas que los papás se hacen de los hijos, de acuerdo a sus capacidades y su identificación con las carreras y las disciplinas, ¿no? Pero después tuve todo el apoyo, toda la confianza, digamos, hasta el primer principio, los primeros meses, y también irme de la casa, ¿no? Somos dos hermanos. En ese año se casó mi hermano y se fue a vivir con su esposa a su casa, que construyó él con la ayuda de mis papás. Y yo ese año también me fui al seminario, entonces la casa quedó vacía, digamos, de los hijos, que también es un golpe muy fuerte. Pero papá nos apoyó siempre, siempre estuvo conmigo. Y le gustaba que llevara, me acuerdo, las canciones de Juan Gabriel, cuando salían los discos, los CD, en los años 90 2000. Entonces siempre era. Y yo creo que él no fue tan cariñoso, era cariñoso, pero no tan cercano, así que como la mamá, pero lo manifestó de muchas otras formas. Y yo fui descubriendo cuando fui creciendo, sinceramente, tener un papá muy lindo, muy exigente, muy trabajador. Eso yo me acuerdo que siempre yo me despertaba y ya estaba en su escritorio o estaba haciendo cosas. Se acostaba muy tarde, era el que tuviera todo bien. Entonces, tengo muy lindos recuerdos y pido mucho por él, también por todos los papás, pero también muy agradecido, realmente, muy contento. Sí, Muy bien, padre. Y bueno, pues tienes un hermano y también tiene hijitos, sí, tienes tus sobrinos. Pues, ¿qué le dirías a él ahora que va a ser el Día del Padre? ¿Qué le dirías a él? ¿Cómo lo felicitarías? ¿Qué palabras le dirías? como siempre digo, bueno, felicidades, hermano, porque Dios te concedió la dicha de ser papá. También te felicito porque te has esforzado mucho, muchísimo, en educar a los tres hijos, en darles sus carreras. Dos ya se casaron,
por el civil y por la iglesia, ya tiene tres nietos, disfruta mucho de su nieto. Así que yo le digo, pues disfruta mucho este momento. Hace 5 años estuvo muy grave mi hermano, estuvo muy complicado en una cirugía de estómago y sus hijos se les derrumbó todo porque el papá fue bueno, siempre mi hermano estuvo con ellos. Y el papá ahorita verlo tan vulnerable en terapia intensiva y todo esto, pues mis sobrinos estaban muy quebrados, pero salió adelante gracias a Dios de la crisis. Y entonces digo, bueno, disfruta mucho, abrázalos, juega con tus nietos, son chiquitos ahí en el piso, los lleva y los consiente mucho. Realmente el abuelo que es, le da todos, todos los caprichos que no pueden hacer, pero bueno, dice yo, estoy para eso, para consentir a los nietos. Así que eso es lo que siempre le digo. Y Oh, ahora, muy bien, padre. Pues debe ser muy hermoso poder convivir con tu hermano, ¿verdad? Y sí, disfrutar del amor que él prodiga a sus sí, hijitos, ¿no? A tus sí, sobrinos. sí. Entonces, pues debe ser muy bonito. Y bueno, pues yo le voy a preguntar a Mina. Mina, Mina, ¿tú cómo te llevas con tu papá? Quiero Eso, a decirte, ver. padre, que yo ahorita estoy disfrutando mucho a mi papá. Estoy disfrutando muchísimo a mi papá porque pues él como tu papá fue educado de una forma en que son un poco sequitos, ¿no? Entonces no había abrazos, no había besos, no nada de cariños. Pues es la cultura, ¿verdad? De mi papá, así fue educado. Entonces ahorita pues tiene 93 años, él puede decir no quiero besos, pero no lo dice y se deja querer. Entonces es cuando aprovecho para darle besos cuando quiera, para decirle papaíto, papacito, lo disfruto, disfruto mucho. Ahorita que está pues ya saliendo de que estuvo en el hospital, disfruto hacer todo lo que tenga que hacerle. Pues peinarlo no, porque no tiene cabellito, pero darle la cremita, limpiarle los pies, bañarle los pies, todo lo que se le tenga que hacer a mi papá, lo disfruto profundamente, cosa que antes no lo había hecho. Por eso de verdad que Dios va ahora dando la palabra, su amor, su espíritu en cada persona que abre su corazón, que quiere hacerlo, para que ese amor que se está recibiendo del Padre, dárselo al Padre, pues que está en la tierra, ¿no? Así es de Y que bueno, también pues a tu esposo, ¿verdad? Salvador, ¿verdad? Tuvieron dos hijos ustedes. así es, Padre. Bueno, darle mucho saludo de mi parte. Gracias, Un gran Padre. ser humano, me consta. Un gran papá, un gran esposo. Y bueno, darle muchos cariños también a tus hijos, si son papás, creo que sí. También que de una familia católica que han formado con Salvador. Realmente los frutos son los hijos. Así dice la Biblia y los salmos, ¿no? Los frutos son los Mm, hijos. Es decir, a ver, exactamente. no son que tengamos 10 casas y tengamos que viajar a Miami. No, 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 no. No. Lo, Eso puede darse alguna vez, pero no es lo más importante, no es lo esencial. No, Lo esencial es eso. no es La familia, como tú esencial. decías, celebrar este día en familia y bueno, muchos abrazos a Salvador, y bueno, a tus chicos también, a tus hijos, papás. Muchas gracias, Padre. El mensaje que le darías a las personas que nos ven, a nuestros dos auditorios. Sí, no. Ok, pues como tú dijiste, pues abrazar a los papás si los tenemos, llevarle tal vez pues un detallito, llevar al sacerdote, y darle muchas gracias a Dios, hacer una pequeña oración de agradecimiento el Día del Padre cuando se junten a comer o a reunirse en la tarde, abrazarlos, quererlos mucho y decirle que estamos aquí los hijos, ¿verdad? Porque ese es el mejor agradecimiento. Un papá ya mayor no va a decir, bueno, tráiganme herencias, No, tráiganme dinero, pues no, quiere el cariño. El exacto. cariño, sobre todo el cariño de lo que tú decías, que lo nutre y y si no están ya con nosotros, pues que intercedan por nosotros en el cielo, y ser un testimonio y hablar de estos temas con los papás jóvenes, ¿sí? Con lo que estemos, evangelizando siempre, ¿no? Nuestros ambientes y bueno, ese sería el mensaje que yo daría pues a los que nos escuchan.
Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades en este Día del Padre. Disfrútenlo, gócenlo, porque bueno, pues a la mamá se le da mucha fiesta y al papá no. Y precisamente por eso, pues me nació la inquietud de que habláramos de este tema para darle esa importancia, como nos dice el Padre, todo viene desde la figura de Dios Padre. Así es de que muchas felicidades a mi papacito, que lo amo y que ahora lo estoy disfrutando como nunca, ¿verdad? Cada cosa que hago con él, que lo baño, que lo disfruto, que hacemos ejercicios, lo disfruto como nunca antes lo había hecho. Y mi Qué bueno. papacito me da la oportunidad de hacerlo, así es de que felicidades, papacito, aunque sé que probablemente no veas este video, pero muchas felicidades a todos mis cuñados, a todos, a mi esposo, a mis hijos, muchas felicidades, a quienes nos ven, a los primos, a la familia, que es la que siempre te apoya para las locuras que uno quiere hacer. Muchas felicidades, que tengan un día hermoso y recordemos que con Dios somos todo, sin Dios no somos nada. Si queremos realmente saber lo que es el verdadero amor, tenemos que conocer al autor del amor, que es Dios mismo. Feliz Día del Padre. Gracias por vernos. Gracias por estar en este canal de Hazlo todo con amor y por amor. Regálame un like, suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto. Hasta luego. Dios los bendice. Bien, Bye. y la bendición, Marina, Ay, sí, sí. para que Ay, esta, padre. es decir, ¿no? Eh, Siempre se me olvida. este, el signarse, ¿no? El signar significa que nos persignamos, ¿no? El signar significa hacemos la señal de la cruz e invocamos justamente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor quede con ustedes, que sea pues este amor de Dios que se derrama a través de la bendición que es tan importante en la Biblia, la bendición que llegue también a los papás vivos y difuntos. El Señor quede con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bonito día. Gracias. Hasta Hasta pronto. pronto. Bye. Bye, un abrazo. Bye bye. Gracias.